Entonces, en la biología de hoy vamos a ver la función phi de Euler, ¿sí? Y también vamos a repasar un poco de cosas de entre números para que les ayude en su tarea, ¿sí? Entonces, la idea es ver como estos conceptos como muy rápidos, ¿no? Que como en teoría ya los vieron en superior 2, esto sería un repaso, ¿sí? Entonces, bien, vamos a comenzar con la definición de qué significa que un entero divida a otro, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la definición? ¿Todos saben esa definición o no? Sí, ¿sí? Igual lo voy a anotar, ¿sí? Entonces sean A y B números enteros. Entonces A divide a B. ¿Sí qué pasa? Si existe C, un número entero, tal que A se ve de la forma B por C, ¿no? Y denotamos es al revés, ¿no? B es igual a A por C. ¿Sí? Y denotamos A divide a B. ¿Sí? Y si A no divide a B, denotamos igual que aquí, pero como con una negación, ¿no? Así como esto es igual y esto no es igual. Lo mismo aquí, A no divide a B, y lo notamos así. ¿De acuerdo? Entonces, bien. ¿Cómo se define un número primo? Tiene 4 divisores. ¿Eh? Es un número que solo tiene 4 divisores. El mismo, su inverso aditivo y 1 y menos 1. Entonces, menos 2 es un número primo. Porque tú dices que un número primo es un número que tiene 4 divisores, ¿no? Entonces, menos 2 tiene divisores el 2, el menos 2, el 1 y el menos 1. Más bien nos restringimos a que este debe ser un número natural, ¿no? Entonces, para definir un número primo, nos agarramos una P que vive en los naturales, ¿no? Pero pasa que el número 1 cumple también ese hecho, ¿no? Este tiene 2 divisores, ¿no? Que sería 1 y menos 1. Pero nosotros queremos llegar al teorema fundamental de la aritmética, ¿no? ¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética? Que cualquier número se puede descomponer en el producto de factores primos. Y esa descomposición es única, salvo permutaciones de los elementos, ¿no? Entonces, si yo permito que el número 1 sea un primo, entonces esa descomposición ya no es única en el sentido de que puedo multiplicar por un 1 o por un menos 1 por menos 1 y así, ¿no? Entonces, para evitar como ese tipo de patologías, es que nos consideramos que los números primos son naturales que no pueden llegar a ser 1, ¿sí? Entonces nos agarramos P, un número natural, menos el 1, y entonces P es primo si sus únicos divisores en los naturales son el 1 y el mismo número P. ¿Sí? Entonces así se define un número primo. Entonces, otra cosa que hemos estado como que utilizando mucho es lo de máximo común divisor, ¿sí? Pero no lo hemos definido, ¿no? Entonces, por si hay gente que no sabe qué es eso, lo voy a definir. Vamos definición. Entonces, sean A y B enteros,
máximo común divisor de A, más bien un máximo común divisor, ¿no? Porque no sabemos que haya un único. Entonces, un máximo común divisor de A y B es un D en los naturales. Consideramos D en los naturales justamente para evitar esas patologías de que el inverso de un número también los divide, ¿sí? Entonces por eso tomamos D en número natural. Tal que cumple lo siguiente. Este D que me consideré debe dividir a A y D debe dividir a B, ¿sí? Y si D' es un número natural tal que D' divide a A y D' divide a B, entonces D' debe dividir a D, ¿sí? Entonces el máximo común divisor cumple dos cosas, ¿no? Lo de común divisor está en la condición número 1, ¿sí? Significa que es un divisor común a ambos números enteros, ¿sí? Entonces este D debe dividir a A y debe dividir a B, ¿sí? Y la parte de que sea máximo está contenido en el inciso 2. O sea, si yo tengo otro común divisor, que eso es lo que me está diciendo el hecho de que D' divida tanto a A como a B, entonces D' debe estar por debajo de la D, ¿sí? Y eso significa que D' divida a D, ¿sí? Podemos ver a la relación de divisibilidad justamente como una relación, ¿no? Entonces lo que me está diciendo esto es D' es menor o igual que D, ¿no? Si vemos a este simbolito como una relación. Entonces D es el que está más hasta arriba de esa relación. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, bien. Entonces justamente les dije, un máximo común divisor, pero no sabemos si sea único. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Va a ser único? Es más, ¿va a existir en todos los casos? ¿Ustedes qué dicen? Quizá cuando los dos números son cero, ahí había problemas. Cuando los dos son cero, hay problemas. Entonces, la existencia sí hay problemas. ¿Y la unicidad? Me parece que sí, pero... ¿Cómo lo probarían? Pero sí es cierto eso de que es único. Entonces, proposición. Un máximo sean A y B, números enteros. Entonces, si existe un máximo común divisor, que le voy a poner MCD, de A y B, entonces dicho máximo común divisor es único. Entonces, bien, ¿qué se les ocurre para la demostración? ¿Cómo van este tipo de demostraciones? Como mostrar que hay... Agarran dos, ¿no? Entonces sean D y D' máximos común divisores de A y B, ¿no? Entonces significa que como estos son máximos común divisores, cumplen 1 y cumplen 2. Entonces ahora en teoría debería aplicar esas dos condiciones para llegar a que son iguales. Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues justo escribir o sea, entonces D divide A y D divide a B. Y luego por la condición 2, D' tiene la propiedad de que todo número que divida a A y a B va a dividir también a... Bueno, me estoy haciendo un poco bolas, pero... Bueno, por aplicar de poco a poco, ¿no? Por 1, ¿qué es la condición 1? Es esa, ¿no? Pero en palabras, la condición 1 es que sean divisores comunes, ¿no? Entonces, por 1, D divide a A, D divide a B, y lo mismo, D' divide a A y D' divide a B. Eso es por 1, ¿no? Y esto, en palabras, significa que D
y D' son divisores comunes de A y B. ¿Sí? Esa es la condición 1 en palabras. ¿Y ahora qué hago con eso? Vamos, 2 y Ocupamos 2, ¿no? Que me dice que cualquier divisor común de A y B debe dividir al máximo común divisor, ¿no? Entonces ahí yo tengo que D y D' son divisores comunes. Entonces por la segunda condición, que la segunda condición es como una condición de maximalidad, yo tengo que por 2 D debe dividir a D' y D' debe dividir a D, ¿no? Y entonces, nuevamente, si veo esto como una relación, tengo que D es menor o igual que D' y D' es menor o igual que D, ¿no? Y entonces, si la relación fuera antisimétrica, ya acabaría. Pero pasa algo, y es que la relación de divisibilidad no es antisimétrica. ¿Y esto por qué? Porque 2 divide a menos 2 divide a 2, pero 2 es diferente de menos 2. Entonces no podemos aplicar ese tipo de argumentos. ¿Y por qué no los podemos aplicar? Por la existencia de este tipo de elementos, ¿no? Del menos 1. Entonces, en general, cuando tengamos elementos así, estos elementos es porque están asociados. Y bueno, en teoría de anillos, se dice que los elementos están asociados y es porque existe una unidad que los relaciona. Entonces, bueno, aquí nos deshacemos de ese problema diciendo que el máximo común divisor debe ser un número natural. Entonces, este tipo de patologías no sucede. Entonces, aquí sí va a pasar que D es igual a D'. Pero bueno, entonces, como D divide a D', ¿qué pasa? Por definición. Existen, digamos, a C y C' en Z, tales que D' es igual a C por D y D es igual a C' por D', ¿no? Y entonces yo puedo sustituir cualquiera de estos dos, ¿no? ¿Cuál les gusta? ¿D' o D? ¿En cuál sustituimos? en D. Tengo que D es igual a C', D', y a su vez sabemos que D' es ¿quién? C por D, ¿no? Entonces esto es C por C' por D. ¿No? Entonces puedo pasar esto restando y me queda que 0 es igual a D menos D C por C'. Esto es lo mismo que D por 1 menos C, C'. ¿Sí? Y entonces, como D es un máximo común divisor, por definición es un número natural. En los naturales, aquí estamos considerando que el 0 no está en los naturales, ¿no? Entonces D es diferente de 0. Pero si esto es igual a 0, entonces lo que debe pasar es que C por C' es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué significa? Estamos en los enteros. Y C es un entero, tal que existe otro entero, tal que multiplicados es igual a 1. Sí, es unidad. O sea, está entre uno y... Bueno, es uno. Entonces C pertenece a el anillo, bueno, al grupo multiplicativo de los números enteros, ¿no? Entonces eso significa que C es una unidad de Z. ¿Y cuáles son las unidades en Z? 1 y menos 1, ¿no? Sí, y luego como D
y D' son enteros, son naturales, entonces si C fuera igual a -1, entonces tiene que D por C es menor que 0, ¿no? Porque este es mayor que 0, este es menor que 0, entonces este sería un número negativo, ¿no? Y entonces dijimos que D por C era igual a D', ¿no? Entonces D' es menor que 0. Y esto es una contradicción, ¿no? Entonces no puede pasar que C sea igual a -1. Entonces lo que debe pasar es que C es igual a 1, ¿sí? Pero si C es igual a 1, entonces D', que es D por C, es lo mismo que D por 1, y esto es D. Y con eso ya llegamos a que son iguales, ¿sí? Entonces, ¿se entendió la demostración? ¿Cómo vamos con ella? Bien. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a enunciar el teorema fundamental de la aritmética. Vamos a hacer ese resultado. O sea, solo ocupas definir el máximo común divisor de dos números para poder probar eso. Sí, y aquí estamos asumiendo que existe, ¿no? En caso de existir, si existe, va a ser único. Y esto se puede definir en general para cualquier anillo, ¿no? O sea, pides que este D sea elemento de tu conjunto y quitas a las unidades para que no se pueda hacer cosas como eso. Entonces, sí, en álgebra moderna 2, Cloty ve álgebra conmutativa y vemos como esto ya para cualquier anillo. Pero ahorita no lo vamos a usar, lo vemos particularmente en C. Bueno, mi duda, o sea, iba más encaminada. Es que, como dijiste, vamos a probar el teorema fundamental de la aritmética. Nada más lo vamos a enunciar. Ok. Pero bueno, sí, eso me hizo darme cuenta de que hemos visto la unicidad, pero no hemos visto la existencia, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo existe esa cosa, ¿no? Entonces, proposición. Entonces, sean A y B números enteros. Entonces, si A es diferente de 0 o B es diferente de 0, entonces existe, y ahora sí lo puedo llamar el máximo común divisor, ¿no? Antes lo llamábamos porque no sabíamos si era uno o varios, ahora lo llamamos el, porque sabemos que hay un único, ¿no? Entonces, bien, intuitivamente, ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué si alguno de ellos dos es 0, no existe el máximo común divisor? O sea, supongamos A es igual a 0. ¿Quiénes son los divisores de 0? Todos los enteros. Ajá. Entonces, si B es cualquier entero, entonces yo puedo ver a Z como B por 0, ¿no? Y entonces esto significa que B divide a 0, ¿no? Para cualquier entero. Y en la definición del máximo común divisor, en la segunda condición, pedimos que el máximo común divisor debe dividir a todos los divisores comunes de los dos factores, ¿no? Entonces, si tanto A como B fueran igual a 0, entonces cualquier entero sería divisor común de ellos, ¿no? Y entonces necesitamos hallar un número tal que divida a todos los otros números, ¿sí? Y eso no va a ser posible. ¿Sí de acuerdo con eso? ¿O el mismo ser? No, el 0 no puede dividir a nadie. O sea, si A y B fueran ambos igual a 0, entonces el máximo común divisor sería un número que divida a todos los números. Pues el 1. ¿El 1 divide a todos los números? Sí.
fuera el máximo común divisor de 0 y 1. O sea, intuitivamente no satisface eso, que se sea de que sea, ¿cómo se llama? El número más grande, ¿no? Sí, a ver. Ah, ajá, creo. Si el 1 divide a todos, es cierto, ¿no? A ver, ¿todos los demás están entendiendo qué estoy queriendo decir? Bueno, entonces mejor para librarnos de esas patologías, pedimos que D, pero D no puede ser, sí puede ser 1. Entonces mejor aquí decimos A, B, diferentes de 0. Para que no pase eso. Entonces en ese caso sí, siempre existe esto. Entonces la proposición es sean A y B en los enteros menos el 0. Entonces existe el máximo común divisor, ¿sí? Y como existe y es único, lo podemos denotar. Entonces se denota MCD A, B, o también se denota como paréntesis A, B. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo demuestran que existe el máximo común divisor de ellos? Era con el conjunto de las combinaciones lineales. Ajá. Creo que se puede sin eso. Pues definimos el siguiente conjunto, ¿no? Definimos M como el conjunto de los D en los naturales, tales que D divide a A y D divide a B. ¿Sí? Entonces, M es diferente de vacío. ¿Por qué M es diferente de vacío? No lo sé. Ajá. Pues el 1 es divisor común a A y a B. ¿No? Y M es finito. ¿Por qué M es finito? O sea, el conjunto M son los divisores de A y de B. Pues va a estar acotado por el valor absoluto de A o de B. Ajá. Si yo tengo que un número A divide a B, entonces B es de la forma A por C, con C algún número entero, ¿no? Entonces los enteros pues pueden ser 1, 2, 3 y así, pero no pueden ser como fracciones, ¿no? No puede ser como un medio. Entonces el valor absoluto de esto siempre es mayor o igual que 1. Entonces cuando B es igual a A por C, entonces estoy aumentando el valor de A cierta cantidad de unidades, ¿no? Entonces eso significa que B va a ser mayor o igual que A, ¿no? No es al revés. No, sí. Este B va a ser mayor o igual que A, ¿no? Entonces esto significa que si un número divide a otro, debe quedar por debajo de él, ¿sí? Entonces, si un número divide a A y divide a B, ese número debe ser menor o igual que ambos, ¿sí? Entonces, eso significa que el conjunto M está contenido en el conjunto de los números 1 hasta el mínimo del valor absoluto de A
o de B. ¿Sí? Y este conjunto obviamente es finito. Entonces tengo un conjunto no vacío, finito, entonces me puedo tomar el máximo. Y el máximo va a ser justamente el máximo común divisor de ellos. Entonces, A, B es igual al máximo de ese conjunto M, el máximo de los X, bueno, el máximo de M. Y entonces el máximo existe porque este conjunto es finito, no vacío. Y con eso ya existe el máximo común divisor. ¿Sí? ¿Sí los convenció? Bien. Pues ahora sí vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, ¿qué es el teorema fundamental? Pues dice sea P, bueno, sea N, un número natural, menos el 1. Entonces existen P1 hasta pi r números primos. Y E1 hasta IR en los naturales, tales que ¿qué? Tales que N se ve como el producto de 1 hasta R de los PI elevados por E a la I. ¿Sí? Y todos estos números primos deben ser distintos 2 a 2. ¿Sí? Es decir, me agarro P2 y luego me agarro P16, deben ser diferentes. Entonces, bien, el teorema fundamental tiene como 2 partes, ¿no? Entonces, una es la existencia, que es lo que estoy afirmando ahí, y lo otro es la unicidad. Entonces, ¿cómo enunciamos la unicidad de la descomposición en factores primos? O sea, aquí estoy diciendo, con eso estoy diciendo que existe la descomposición. Ahora, como yo diría que es única. Porque sí yo puedo decir, existe esta cosa y es única. Pero, ¿qué significa que sea única? Pues, otra vez, digamos, si existen P1', O sea, si existe otra descomposición, entonces deberían coincidir en algún sentido, ¿no? sí, Entonces, si además existe P1', ¿hasta quién? no sé, K, Ajá, hasta PK', números primos, diferentes 2 a 2, bueno, diferentes entre sí, tales que N es igual al producto de 1 hasta acá. Me faltaron los exponentes, ¿no? Y F1 hasta FK naturales, tales que N es
1 hasta k de p' i elevado a la fi. Entonces, ¿qué debe pasar? Tengo dos descomposiciones primas del mismo número, entonces ¿qué ocurre? Que R sea igual a K. Ajá. Si aquí tengo R factores primos, aquí también debería tener R factores primos, ¿no? Entonces la R debe ser igual a la K. ¿Qué más? Pues, o sea, lo de que dijiste de permutaciones, no sé si se puede decir como que existe una función directiva. Ajá. Por ejemplo, tengo 6, ¿no? Entonces puedo escribir, supongamos que una descomposición es 3 por 2 y la otra es 2 por 3, ¿no? Entonces los factores primos son los mismos, nada más pueden intercambiar de lugar, ¿no? En lugar de que P1 aparezca multiplicando al inicio, puede aparecer hasta el final, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Pues que hay una permutación, ¿no? Estoy cambiando el orden de los elementos, ¿no? Entonces eso formalmente es, y existe una permutación sigma, ¿en quién? ¿Cuántos elementos estoy permutando? K. K. Entonces, sigma, ¿a dónde pertenece? ¿Cuál es el espacio de permutaciones de K elementos? K es un número natural. SK. Existe sigma en SK, tal que ¿qué? O sea, yo quiero que la n de ahí y la n de acá tengan ambos los mismos factores primos. Eso nada más, intercambiados. Entonces, a ver, vamos a ver. Digamos que la n se ve como P1, E1, P2, E2 y P3, 3. Y n también se ve como Q1, F1, Q2, F2. Entonces, por el teorema, este también debe tener 3 elementos. Q3, F3. Bueno, ya que también tenemos exponentes, no harían falta dos funciones de esas. Con una sí se puede. Con una se puede, porque no va a ser la existencia. Ok. Porque si permutas el primo, también permutas el exponente. Es que. Bueno, sí, a ver, de ahorita veo cómo lo vas a hacer. Bueno, Pero sí. o sea que, bueno, ya lo borré. Bueno, queremos que una P sea igual a una Q de aquí, ¿no? Entonces eso significa que una PI, o sea, PJ, debería ser igual a una de estas primadas, pero permutada, ¿no? Entonces, en lugar de evaluar el I, sería el sigma J. ¿Sí? Sí. Bueno, esos son todos, ¿no? No, porque lo va a cumplir de cajón, ¿no? Y EJ quiere ser lo mismo que sigma, que E, que F en sigma J, ¿no? Para J corre del 1 hasta K. ¿Sí? Entonces esta es la parte de la unicidad. ¿Se entendió más o menos? O sea, aquí ya vamos utilizando como que el lenguaje de permutaciones, ¿no? Porque cuando ven el teorema fundamental de la aritmética en superior, aquí le ponen, y esta cosa es única, ¿no? Pero no precisan qué significa en términos formales la unicidad. Pero si utilizamos la herramienta de permutaciones que tenemos, sí se puede enunciar formalmente. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, bueno, ese es el teorema fundamental y no lo voy a demostrar porque es un poquito largo y no nos importa esto. Entonces, vamos a ver unos lemas. Esto también lo voy a denunciar, pero no lo voy a demostrar. Es la identidad de nosotros.
¿no? Y con este les dije que salía el ejercicio 13 de su tarea, o algo así, ¿no? El de ver que la cardinalidad del grupo multiplicativo de Zn era la función de Euler en n. ¿Sí? Para demostrar esto, les dije que ocupan la identidad de Besot. ¿Se acuerdan de eso cuando lo escribieron? Entonces lo enuncié la identidad pasada, pero bueno, lo voy a volver a enunciar. Entonces, ¿qué dice la identidad de Besot? Dice que sean A y B números enteros menos el 0. Entonces, el máximo común divisor de A y B es igual a B si solo si existen XY números enteros tales que D es igual a AX más BY, y además D es el menor natural con dicha propiedad. ¿Sí? Entonces esto es muy útil. Aunque es como un poco técnico, es bastante útil, ¿no? Porque justamente les ayuda a checar esto de acá y también porque les ayuda a ver el siguiente lema. El siguiente lema se conoce como lema de Euclides. Y te dice que si A divide a B, ¿sí va así? No, si A divide a B por C y A es coprimo con B, entonces A divide a C. ¿Sí? Entonces no he definido qué significa el hecho de que sean coprimos, ¿no? Entonces lo voy a anotar aquí rápido. En definición, sean A y B números enteros. Entonces, si el máximo común divisor de A y B es igual a 1, entonces A y B son coprimos. ¿No? ¿Y esto qué significa? Lo que significa es que no tienen factores en común, ¿no? Porque por el teorema fundamental de la aritmética sabemos que A se ve como el producto de 1 hasta K de producto de primos, ¿no? De PI a la EI, ¿no? Y también B, ¿no? Se ve como el producto de los J igual a 1 hasta S de QJ elevado a la FJ, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a hallar el máximo común divisor, porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar todos los factores en común que tengan y ese va a ser el máximo común divisor, ¿no? Entonces, si pasara que un P R es igual a un Q, bueno, un PN es igual a un QM, entonces significaría que aquí tuviéramos dos números iguales y ese número primo divide a ambos. Y entonces el máximo común divisor ya sería diferente de 1. Entonces el hecho de que sean coprimos significa que en su descomposición prima aparecen primos diferentes. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? Entonces le voy a poner aquí como que el significado, ¿no? El hecho de que sean coprimos es que no comparten factores primos. No, por eso es coprimos. ¿Sí? Y esto, el lema de Euclides es más o menos una generalización de eso. ¿Sí? O sea, porque si yo tuviera un número primo que divide a por B, pero no divide a A, significa que ese factor primo no aparece en la factorización de A. Entonces debe aparecer en la factorización de B. Y por eso P debe dividir a B. Bueno, vamos a demostrar esto para que se entienda.
Entonces, bueno, ¿se entiende la idea? Si A divide a B por C, pero A y B no tienen factores en común, entonces significa que los factores de A deben estar en C. ¿Sí? Entonces, bien. ¿Se les ocurre cómo hacer la demostración? El hint es que sale con la identidad de Besot. ¿De qué manera puedo aplicar la identidad de Besot con estas hipótesis? Pues D sería 1, ¿no? Ah, Y solamente sustituiríamos con la... O sea, ya que tenemos la expresión, bueno, la ecuación, sustituimos con la definición de que A divide a... tenemos por hipótesis que A y el máximo común divisor de A y B es igual a 1, ¿no? Entonces, por Besot existen X y Y enteros, tales que ¿qué? Tales que A por X más B por Y es igual a 1. ¿Sí? Y pues desglosemos lo demás, ¿no? Como A divide a BC, entonces esto significa que B por C es igual a por D para algún entero D. ¿No? Y ahora, ¿cómo juntamos esas dos cosas? Esas dos cosas son las hipótesis desglosadas. Pues podemos multiplicar por C. Aquí podemos multiplicar por C, ¿no? Entonces, 1 por C es C. C es igual a CX más BCY, ¿no? Y aquí tenemos BC y aquí tenemos BC. Entonces podemos sustituir, ¿no? Entonces, ACX más ADY es igual a C. Y aquí aparece la A dos veces. Entonces la podemos factorizar. Entonces es igual a A por CX más DY, ¿no? Y entonces, ¿qué obtuve? Es que A por un entero es igual a C. Ajá. A por un entero es igual a C. Entonces eso significa que A debe dividir a C. ¿Sí? Y eso acaba la demostración. Justamente la demostración se pudo hacer gracias a la identidad de Besot. ¿Sí? Entonces, no sé cuál es. Entonces vamos a ver la siguiente. Tenemos la siguiente proposición. Si P en los enteros, bueno, puede ser en potencial, más bien si P es número primo, entonces la función phi de Euler en P es igual a P menos 1. ¿Sí? Este ya lo habíamos visto, ¿no? Es como que bastante obvio. De que todos los números menores que P son coprimos con él, salvo P. Entonces, si contamos el número de divisores, justamente obtenemos P menos 1. Entonces, eso no lo voy a demostrar, porque es evidente. Entonces, lo que sí voy a demostrar es que si P es primo y K está en los enteros, entonces
phi de P a la K es lo mismo que P a la K menos P a la K menos 1, ¿no? Entonces la K debe estar en los naturales menos el 0. ¿Sí? Entonces, como que calcular la función phi de Euler es un poco pesada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver dónde es fácil calcularla y eventualmente aplicar cosas, ¿no? Entonces en primos es fácil que la calculemos. Y ahora la queremos calcular en potencias de primos, ¿sí? Luego la vamos a calcular para producto de elementos coprimos. Y con eso ya lo podemos calcular en cualquier número entero debido a la descomposición en factores primos. ¿Sí? Entonces, bien, comencemos con esto. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo se les ocurre? No es tan sencillo, yo creo, ¿no? Entonces, a ver, phi de pk, ¿quién es por definición? Es el número, es la cantidad de números entre 1 y pk que son coprimos con pk, ¿no? Esa es la definición. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos descontar a pk el número, la cantidad de números entre 1 y pk divisibles por p. Entonces, bien, esto es como un poco lo que se hace en probabilidad, ¿no? Si no puedo calcular la probabilidad de un evento, calculo la probabilidad de su complemento y luego a 1 le resto esa probabilidad del complemento. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer la misma idea, ¿no? En lugar de contar la cantidad de elementos que son coprimos, voy a contar la cantidad de aquellos que no son coprimos y le resto el número total de elementos, que en este caso es pk. ¿Sí? Entonces tengo mi número pk. Entonces, ¿quiénes son los factores primos de pk? Pues el mismo. Es el mismo, ¿no? Porque si yo tuviera que un primo p, que un primo q divide a pk, entonces pk lo puedo escribir como pk a la menos 1 por p. Y entonces, si yo supongo que q es diferente de p, entonces este y este son coprimos, ¿no? Lo puedo hacer por inducción. Entonces lo que debería pasar por el lema de Euclides es que q debe dividir a p, ¿no? Entonces q divide a p. Y si además yo supongo que q es diferente de 1, entonces como los únicos divisores de p son p y 1, entonces debería pasar que q es igual a p y se obtiene una contradicción, ¿no? Entonces no hay primo además de p que divide a p a la k. Y esto se puede hacer justamente por inducción y aplicando el lema de Euclides. Entonces significa que aquellos elementos que no son coprimos con pk es porque son divisibles por p. ¿Se entendió eso? ¿No? Eso último ya no tanto, pero pues bueno, sigamos si quieres y luego ya capaz que así sí lo paso.
PK, la cantidad de números entre 1 y PK divisibles por P, ¿no? Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes serían esos números? O sea, por ejemplo, supongamos que tenemos que nuestro número es 16, ¿no? Que es 2 a la 4. Ajá. Supongamos que nuestro número es 16. Entonces queremos contar todos los números entre 1 y 16 que sean divisibles por 2, ¿no? Porque los únicos divisores de 16 son múltiplos de 2. Entonces, ¿quiénes son los números entre 1 y 16 que son divisibles por 2? Son los números pares, ¿sí? Entonces sería el 2, el 4, el 6, el 8 y hasta ahí, ¿no? Entonces, esto es 2 por 1, este es 2 por 2, este es 2 por 3 y este es 2 por 4, que se puede ver como 2 por 2 a la 3, no, a la 2. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que 2 a la 3. Y además el 16 está. ¿Sí? Entonces, bueno, es que como ya se está la idea es de que aquellos números que son divisibles por P van a ser aquellos números que son de la forma un número por P. ¿Sí? Entonces, estos serían los números 1 por P, 2 por P, y así hasta que lleguemos a P a la K menos 1 por P. ¿Sí? Entonces, la cantidad es pi de PK es justamente los P a la K elementos menos esa cantidad de elementos, ¿no? Que tenemos 1 por cada coeficiente, ¿no? Tenemos 1, 2, así, hasta que llegamos a P a la K menos 1. ¿Sí? Y esa es justamente la fórmula que queríamos demostrar. Ah, ya. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, el jueves hemos visto